Somos la Iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la Palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo. Hoy vamos a continuar con lo que hemos estudiado la semana pasada sobre la oración. Muchas personas piensan que orar es solamente ponerse a hablar ahí como si fuera un monólogo, pero hay ciertos principios que son importantes en la oración. Lo primero que debemos saber cuando oramos es que debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para no pedir y orar cosas que no están en las Escrituras. Algunas veces tratamos de usar ciertos principios de la palabra de Dios y queremos usarlo para todo y no todos funcionan. Hay distintas clases de oración. Pero vamos a leer en Lucas capítulo 11, el verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor le dio un patrón, que ya hablamos sobre eso, no quiero abundar sobre lo que hablamos sobre el Padre Nuestro. Enseñamos de que el Padre Nuestro no es para nosotros, en el sentido de que Jesús le dio un patrón de oración. Pero un patrón de oración que se aplicaba para el viejo pacto, no para el nuevo. No encontramos a ninguno de los discípulos orando el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ninguno. Pero en ese momento, el que comprende lo que Jesús iba a hacer en el sacrificio, pues podía entender lo que Jesús quiso decir cuando les enseñó el Padre Nuestro.
especialmente cuando le dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estaba hablando de que se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ya el reino de Dios está establecido. Nosotros somos una extensión del reino de Dios en la tierra. Estamos en el reino de Dios. Ok. También nos enseña la Escritura que hay diversidad o clases de oraciones. Vamos a encontrar que encontramos la oración de intercesión, que es cuando nos paramos en la brecha para orar por otra persona. Cuando oramos por las cosas que están pasando en el mundo, eso ya tú te estás parando en la brecha, eres un intercesor. Y esta oración de intercesión se manifiesta en diferentes formas, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero también está la oración de fe. Todas ellas están regidas por una ley diferente. Hay gente que no sabe lo que es una oración de fe y piensa que cuando uno ora una oración de fe, uno está queriendo usurpar a Dios y a la soberanía de Dios, y no es así. El Señor le enseñó a orar por fe, a usar la autoridad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Marcos 11:23, cuando dice, de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudes en tu corazón, sino que será hecho lo que digas te será ¿qué? Hecho. Y hay gente que no comprenden eso, y cuando uno habla sobre eso, pues dicen que uno está queriendo usurpar a Dios, que Dios es soberano, que nosotros no podemos hacer eso. Pues entonces Jesús se equivocó cuando le enseñó eso a los discípulos. Y cuando habla sobre los enfermos, si está algún enfermo en Santiago, llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. No dice la oración, específicamente dice la oración de fe. Una oración de fe recibe sin ver. Que eso es otra que muchos cristianos no pueden comprender. Cuando uno dice, yo estoy sano en el nombre de Jesús por fe, ellos dicen, no, tú no estás sano, tú estás enfermo. Bueno, eso es lo que te dice la vista, pero yo no ando por vista, yo ando por lo que creo. Pero ellos no pueden comprender eso, porque ellos todo lo llevan al intelecto y lo razonan. Como una hermana, los otros días estábamos hablando sobre un tema, y cuando yo le dije, porque estaba hablando de dinero, y cuando yo le dije, mira, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, me dice, no, eso de enriquece, lo que quiere decir es que enriquece el alma. Y dice, ¿dónde dice alma ahí? Entonces le cité, donde dice, ya conocemos la gracia del Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. No, ahí está hablando espiritualmente. Y dije, ¿cómo va a ser espiritualmente una persona que resucita muerto y sana a todos los enfermos? ¿Tú me vas a decir que es pobre espiritualmente? O lee el contexto para que vea. Pero como está allá, ya me imagino que está programada tal vez con los Núñez y con los MacArthur, pues llegó el momento en que le dije, mira, ya yo veo que tú no quieres creer las Escrituras, no voy a perder mi tiempo contigo, y la bloqueé. Yo así, el que me molesta mucho lo bloqueo. Ya me quito eso del sistema. Si no quieres creer lo que dice la Escritura, pues vas a alimentarte por allá de aquellos incrédulos para tratar de venir a discutir conmigo. Yo no estoy en esa. Ok, la oración de fe, pero la oración de fe lo vamos a discutir luego. Tenemos también la oración de súplica. Tenemos la oración de petición, que cuando pedimos algo al Padre en su nombre. Tenemos la oración de acuerdo, que esa es otra que la mayoría de la iglesia no lo practica. Cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, o será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y de eso voy a tocar un poquito, porque algunas veces las personas dicen, estoy de acuerdo contigo, pero no están de acuerdo en nada. No es decir, estoy de acuerdo,
Cuando aquí habla de la oración de acuerdo es cuando se juntan a orar por una sola cosa, pero tienen que orar. No es que tú me digas un problema, estoy de acuerdo contigo, estoy cayendo. No. Eso algunas veces cogemos livianamente y no es así. Entonces, la número 6 que tengo yo aquí es la oración en el Espíritu. Y esa es la que yo quiero hablar sobre ella, porque lo creo que es bien importante. Porque es una oración que no se enseña. Y sin embargo es vital, porque cuando tú oras en el Espíritu, tu Espíritu ora, y lo más importante de eso es que estás orando la perfecta voluntad de Dios. Que no hay egoísmo, no hay incredulidad, no hay falta de conocimiento. Las demás otras oraciones, en la mayoría de ellas tú tienes que tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y como yo, no sé si fue el domingo o el jueves pasado, le dije que hay algo que es bien importante que tú sepas. Tu voluntad no puede ir por encima de la voluntad de otra persona. Algunas veces hay hermanos que oran por ejemplo, un familiar enfermo. Ay, pero yo oré con fe, sí, tú oraste con fe y hiciste todo lo que tú sabías, pero él estaba recibiendo, él estaba de acuerdo con tu oración. Porque una cosa es que para quedar bien contigo, gracias por haber orado, que sí esto, pero eso no basta. La persona tiene que permanecer firme y tiene que tener también parte de conocimiento, porque hay gente que algunas veces oramos por familiares que nunca le han servido al Señor, nunca han venido a la iglesia y no tienen conocimiento de nada. Y cuando tú das la espalda empiezan a hablar de su enfermedad, empiezan a decir cosas negativas. Y algunas veces pues tu oración pues queda sin efecto alguno. Si nosotros pudiéramos ir por la voluntad de las personas, pues nosotros pudiéramos convertir la gente. Pero nosotros no podemos convertir personas. Podemos interceder por ellos para que el Espíritu Santo traiga convicción, pero la persona es la que tiene que tomar la decisión. El Espíritu Santo jamás obligará a una persona a aceptar a Cristo, porque eso no está en ley. La palabra dice que prediques el Evangelio a toda criatura, el que creyere, no dice el que yo obligare, el que yo tocare y lo obligara. No. Dios trata con la gente. Puede traer convicción, pero nunca tocará su voluntad. La persona tiene que tomar de su voluntad y aceptar lo que el Espíritu Santo le está tratando con él. Pero de lo contrario, nosotros no podemos salvar personas. Yo antes oía, como le he compartido en otras ocasiones, oía evangelistas decir, yo le pedí al Señor 20 almas, 30 almas, 500 almas. Y eso es un disparate. Porque estás diciendo primeramente que la gente se salva porque Dios la salva. Ya Dios salvó a todo el mundo. Ahora tú puedes orar para que Dios traiga convicción a todas las personas que han de oír tu palabra, la palabra de Él por medio de ti, en una campaña, donde sea. Pero decirle a Dios, dame 20 almas, eso suena bonito. Y algunas veces habían evangelistas que iban a una iglesia, por ejemplo, y decían, aún al aire libre, yo le pedí al Señor 50 almas, y empiezan ahí, y faltan 4, y faltan 20, y faltan esto, y la gente casi va obligado. Y eso no es así, porque no se las pide todas. Si yo estoy en un lugar donde hay, vamos a suponer que hay 1000 personas sin salvación y yo voy a pedir 100. Digo, si soy un buen evangelista, las pido todas, no pido 100. Y si estuviese en las manos del Señor, el Señor nos envió a predicar el Evangelio, el que creyere. Ahora tú puedes orar para que la convicción,
el Espíritu Santo trate con la gente, le dé convicción de su pecado, de su condición, para que tomen una decisión. Pero Dios no salva a nadie. Ya Dios salvó al mundo entero. Pero no todo el mundo recibe la salvación. El sacrificio de Jesús ya fue provisto por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad lo recibe. De hecho, cuando yo algunas veces oigo personas decir que Dios está en control, me dan ganas de reír. En una ocasión un predicador estaba predicando y estaba hablando que Dios está en control. Y un periodista le dijo, ¿de verdad que Dios está en control? Pues entonces es un mal controlador, porque este mundo está patas arriba. Dios no controla a los seres humanos. Si Dios controla a los seres humanos, entonces la culpa la tiene Él de que los seres humanos no le sirvan. Entonces la culpa la tiene Él que los seres humanos, que muchos sean malos. Porque los tiene controlados. No somos marionetas, somos seres libres. La soberanía de Dios no es que Dios te controla. La mala interpretación que le ha dado la iglesia a la soberanía de Dios, de que Dios tiene todo controlado, eso es una mentira. Si Dios tuviese todo el control, la mayoría de la iglesia estuviese aquí esta noche. Porque esa es su voluntad de que se congreguen, que oigan las escrituras. ¿Verdad? Todo el mundo sería salvo, porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo es salvo. ¿O tú crees que Dios se goza cuando la gente allá afuera los blasfema? Ahora en Chile están cogiendo las iglesias y las están quemando. Y vi una foto donde llevaban nosotros no creemos en las estatuas esas ni en los ídolos, pero ellos sí. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y lo llevaban así, y diciendo que iban a acabar con que iban a acabar con la iglesia. Ese es el espíritu de anticristo que se está formando. Tenemos que prepararnos para esas cuestiones porque sabes una cosa. Aquí es monkey see, monkey do. Aquí se copian de todo lo que ven por fuera. Y basta con que empiecen por un lado y empiezan, porque eso es, detrás de eso están los izquierdistas. Porque ellos no creen en Dios. Y el único que ellos ven como un obstáculo grande es la iglesia. Porque la iglesia los hace sentir mal. Porque ellos quieren vivir una vida libre sin que nadie les diga, mira, eso es pecado. Eso está mal. Es como el nene malcriado que no quiere que el padre lo regañe ni lo aconseje. Y eso es un espíritu de rebeldía que está siendo alimentado aún en las escuelas. Y por eso es que quiere la ideología de género para cogerte a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones, doctrinarlos desde chiquito a lo malo. Y mucha de esta gente que apoya eso no se dan cuenta que están atentando en contra del futuro de su familia. Pero como están ciegos, el diablo los tiene ciegos. Y si Dios tuviese el control, nada de esas cosas pasarían. Por eso es que los ateos dicen, yo no creo en Dios porque si existiera Dios, porque ellos piensan que si existiera Dios todo estaría bien. No hubiesen personas que nacieran con alguna falta, no hubiese hambre, no hubiese, porque ellos se pintan un paraíso en la cabeza. Y ella dice, si Dios existiera, viviríamos en un paraíso. Pero ¿quién ha enseñado eso? La iglesia. Y tú le dices al mundo que Dios está en control, pues entonces Él tiene la culpa de todo lo que pasa en todo el mundo. Entonces Él tiene la culpa de la guerra. Entonces cuando los ateos dicen, si Dios existiera, no hubiese guerra, pues ellos lo están diciendo basado en lo que la iglesia predica. Dios no está en control de los seres humanos. El que está en control no da mandamiento. Si yo pudiera controlar a este caballero, pues ¿para qué darle un mandamiento? Pues entonces sería una marioneta mía y yo hago con él lo que le da la gana.
Por eso es que algunas veces tú oyes cristianos, Señor, se tropiezan. Ay, ¿por qué lo permitiste? No. Tú fuiste que no miraste para el piso y no viste la piedra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me viene a culpar? Hasta en eso tan elemental culpan a Dios. Sí, como una hermana que me vino a decir que porque Dios permitió que ella se casara con un tipo que le salió un limón. Y eso mismo le dije yo. Porque usted lo escogió. Tú fuiste que te enamoraste de él y lo escogiste. Yo seguro que ni tan siquiera ni oraste ni nada. Sí, porque la gente se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por los sentidos y después vienen y culpan a Dios. La palabra dice bien claro que el hombre tuerce su camino y luego se irrita contra Dios, le echa la culpa a Dios. Ojalá y Dios tuviese el control. Nunca, ni desde Génesis hasta Apocalipsis, no vemos que Dios tiene el control. Si Dios hubiese tenido el control desde Génesis, Adán no hubiese pecado. La maldición no hubiese venido de esta tierra. Pero cada vez que yo oigo a un predicador, Dios está en control, Dios está en control. No. Usted tiene que usar su fe. Usted no puede pensar que Dios está en control, estoy enfermo y tengo que quedarme ahí y esperar a ver si pasa algo. No, usted tiene que usar la fe suya. Ir en contra, resistir al diablo para que huya de usted. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero, lamentablemente, yo hoy precisamente estaba oyendo un evangelista que está enfermo. Dios está en control, todo obra para bien. No, eso no es así. Si todo obra para bien, pues no vayas al doctor, quédate así para que obre para bien. ¿No? Pero lamentablemente eso lo oímos. Bueno, una oración que casi siempre está ligada, porque lo mismo tú puedes orar por ella por medio de tu intelecto, como puedes orar por medio de tu espíritu, y es la oración de intercesión. Cuando tú estás intercediendo por una persona, cuando estás intercediendo por algo, pues se mezclan estas dos oraciones. En ocasiones comienzas en tu intelecto, hablando con tu razonamiento, y si estás lleno del Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, pues también puede ser la intercesión, la puedes llevar a cabo por medio de gemidos indecibles, usando la oración en el Espíritu. Búsquese Primera de Corintios. El domingo terminamos hablando sobre esto. Si usted estuvo aquí y si alguna persona me vio, sabe que estuvimos hablando sobre esto. Primera de Corintios, capítulo 14. Y este verso, voy a leer desde el 1, pero en el verso 2, muchos de estos maestros teólogos modernos que no creen ni en la luz eléctrica, deberían de meditar en este verso cuando ellos dicen que eso de las lenguas, eso no se entiende. Eso algunos hasta se burlan, dicen que es una jeringonza. Que entonces ellos usan el testimonio del libro de los Hechos, cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, que allí sí el don de lengua también se manifestó y hablaron en lenguas conocidas. Pero hay lenguas conocidas, hay lenguas angelicales y hay lenguas que el Espíritu te da para tú interceder, para tú edificarte a ti mismo, como dice Judas, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok,
Dice, verso 1, seguir el amor y procurar. Esto es algo que uno procura. Todo lo que tú desees de Dios tienes que procurarlo. No es decir, ojalá, si Dios me usara, si Dios me diera el don de sanidad, como algunos dicen. Uno tiene que procurarlo. ¿Cómo uno lo procura? Usando su fe. Si tú quieres ver a alguna persona sanada, tienes que orar por gente enferma. Si quieres ver a alguna persona liberada, tienes que orar por una persona endemoniada. Dios, cuando se te presente, no vas a salir a buscarla. ¿Entiendes? Pero la gente quiere primero tener una confirmación de que tienen un don. La palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, no a los que tienen dones nada más. Mayormente cuando una persona opera en un don es para llevar a cabo un ministerio. Se supone que la mayoría de los evangelistas deberían operar en milagros y prodigios, porque esa es una herramienta para captar la atención de los inconversos. Amén. Pero no todos lo creen. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Y usted puede leer otras versiones que dice procurar las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Pero para que usted pueda entender lo que quiere decir el apóstol aquí. El que profetiza con palabras conocidas, el lenguaje de la gente. Y eso sí edifica a la gente, porque lo están entendiendo. Si yo ahora mismo aquí me pongo a hablar en lengua, si estoy una hora hablando en lengua, usted sale por ahí. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué enseñó el pastor hoy? Bueno, estuvo todo el tiempo hablando lengua ahí. Pues mejor que yo hable en el idioma que usted pueda entender. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Quiere decir que cuando una persona habla lengua, está hablando directamente con Dios. Pues nadie le entiende. Nadie. Aunque por el Espíritu habla misterios. Él está haciendo una diferencia en lo que es profetizar y lo que es orar en lenguas. Aquí a mí me conviene más hablar en mi idioma, en el idioma que ustedes todos conocen, en español, que ponerme a hablar en lenguas. Y aquí está haciendo una comparación entre el don de la profecía y el don. Y la persona, por ejemplo, cuando trae un mensaje en lenguas, necesita tener una interpretación. De lo contrario, la gente se va a quedar ahí mirando así. Yo no entendí nada. Aunque haya hablado algo espiritual, no va a entender nada. Porque no lo podemos recibir así con nuestro razonamiento. Ok, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza a los hombres, ¿para qué? Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Aquí hay tres cosas bien importantes, que aunque no tiene que ver nada con lo que estaba el estudio de hoy, pero quiero tocarlo un momentito. El que profetiza habla a los hombres para edificación, no para condenación, ni para juzgar, ni para traer bochinches a la luz. Porque eso se da en las iglesias. Que tú los ves, mira, y empiezan a hablar de cosas que ya saben. Sino que estos tres elementos tienen que estar en la profecía, cuando es una verdadera profecía de parte de Dios. Tiene que haber edificación, tiene que haber exhortación
y tiene que haber consolación. La profecía no es para juzgar gente, no es para condenar gente, ni para sacarle los trapitos al aire delante de todo el mundo. Eso se hacía muchas veces y lo que había era, lo que se estaba manifestando era un espíritu de sospecha. ¿Ok? O algún bochinche que habían averiguado y la forma de tirarlo a la congregación para que la congregación se enterara era disimulando y hablando lengua y después trayendo. Dicho sea de paso, el hecho de que una persona esté predicando y hable lengua, eso no quiere decir que lo que está diciendo es de Dios. Usted tiene que discernir las cosas en el espíritu. Porque cualquiera dice un disparate y empieza a hablar lengua detrás del disparate y tú dices, wow, eso debe ser Dios porque habló lengua. ¿Cuánto me entiende? Eso se practica muchas veces, especialmente en las iglesias ignorantes y iglesias pentecostales rajatabla, donde alguien dice cualquier cosa y después habla lengua y dice, eso fue Dios, eso vino por el Espíritu, no necesariamente. Amén. Usted tiene todo lo que usted oiga, tiene que juzgarlo. Pero para tener un buen juicio, usted debe tener conocimiento de las Escrituras. No porque una persona te lo diga. Amén. Ok, verso 14. Vamos a dar un brinquito. El 13 dice, por ejemplo, pero los que hablan, ay Dios, ¿dónde estoy? Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder ¿qué? Eso especialmente cuando es en la iglesia, cuando una persona sale hablando lengua. El verso 14 dice, pero si yo oro. No es que estoy hablando en lengua en la iglesia, sino mi oración. Si yo oro en lenguas desconocidas, ¿quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No, en otras palabras, mi espíritu está orando, pero yo no entiendo nada de lo que estoy orando. Ahora, esto es bien importante, porque nosotros debemos pasar periodos de tiempo orando en lenguas. Y usted puede orar en lengua guiando su carro, camino al trabajo. En vez de estar oyendo tonterías, pues mira, usa ese tiempo. Y si tienes conocimiento de que cuando estás orando en lengua te estás edificando a ti mismo. Mi pastor antes decía que el pasar tiempo en orar en lengua es como cargar una batería espiritual. Pero como tú tienes el conocimiento de que lo que estás orando está siendo comunicado con Dios y que está teniendo una conversación, el Espíritu te está guiando a tener una conversación con Dios conforme a su voluntad, pues tú puedes esperar lo mejor. Hay veces que, especialmente cuando uno intercede en lenguas en intercesión por ciertos asuntos, las obras de Satanás se rompen. Hay veces que una persona cuando está orando con una profundidad en intercesión, usted va a sentir varias cosas en su cuerpo. El apóstol Pablo le llamó dolores de parto. Usted va a sentir gemidos. También puede venir mezclada con lloro, pero no es un lloro de angustia. Es algo del espíritu. Usted puede estar gimiendo, que cualquiera que lo ve dice, ay, ¿qué le pasará a esa persona? Pero está gimiendo en el espíritu. En ocasiones usted siente lo que está sintiendo la persona por la cual usted está orando. Una de las formas de poder identificar, digo una de las formas, no todo, identificar en ocasiones
cuando estás ministrando, de que haya alguna persona, por ejemplo, con un dolor. Algunos de ustedes me oyen decir, ahora mismo aquí hay una persona con ciertos síntomas, o cierto dolor, o cierto eso. En ocasiones yo lo siento, el dolor no es mío, pero siento el dolor. Si puedo sentir la tristeza, puedo sentir la angustia, puedo sentir, por ejemplo, estoy ahora mismo hablando con ustedes y de momento me da un dolor de cabeza. Se supone que no sea así, pues posiblemente si ya cuando uno está más afinado con el Espíritu lo puede identificar. Aquí hay una persona con algún dolor de cabeza. Casi siempre cuando oras por la persona, se te quita el síntoma a ti. Porque en ocasiones cuando estás en una oración de intercesión, Dios te revela situaciones. Puedes ver, sí, algunas veces se empiezan a manifestar otros dones, como el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu no es ver demonios. Usted puede ver demonios, pero eso no es discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es tu poder ver en el mundo espiritual. Que tú puedas ver el mundo espiritual. Ahí sí puedes ver demonios. Pero hay gente que cuando oye discernimiento de espíritu, lo primero que piensa es en demonio. Y discernimiento de espíritu no es que algunas veces la gente lo confunden con palabras de conocimiento. Por ejemplo, usted ve a un predicador predicando y de momento usted en el espíritu algo te dice, algo está mal. Estoy viendo, está predicando, parece que todo lo que está diciendo parece bien. Pero tú, en tu espíritu, tú puedes decir, algo pasa en esa persona. Eso no es discernimiento de espíritu. Yo discerní. No. Eso es palabra de conocimiento. Te está siendo revelado a ti lo que esa persona es. Hace poco hay un escándalo bien fuerte en Miami. Y yo siempre le dije a mi esposa, no me da testimonio nunca en mi espíritu. Esa persona, por más que digan que es cierto, a mí no me da testimonio. Y efectivamente, con todo lo que ha explotado, no voy a hablar sobre eso, pero todo lo que ha explotado, le dije a Martínez, ¿lo ves? Algo me decía que aunque tú con toda gloria y todo, que iglesia grandísima, algo andaba mal ahí. Y ahora salió a la luz. Porque es bien importante eso. Pero cuando tú estás en intercesión, en tu intimidad, o aún en la iglesia, donde quiera, tú estás en intercesión, tú estás abriendo la puerta para ver en lo sobrenatural, para que los dones del Espíritu se manifiesten. Usted puede estar intercediendo con gemidos indecibles en su intimidad y de momento te viene la cara de cualquier persona. O te viene cualquier persona a la mente. Y aparte de que te viene la persona a la mente, te viene conocimiento de que algo le está pasando. Pues eso, pasar tiempo en orar en lenguas, en el Espíritu, abre la puerta para otros dones se manifiesten. En ocasiones te viene la cara de la persona o el nombre de la persona, y tan pronto también te viene un sentimiento que te identificas con ella o con la persona que sea. Y en ocasiones, si es que la persona está pasando por un problema, te vas a sentir eso en tu espíritu. Y en ocasiones tú llamas a la persona y dices, sí, es verdad. Y todas esas cosas se pueden ser reveladas cuando estás orando en intercesión en el Espíritu. En una ocasión, nosotros teníamos un cuartito en mi casa donde yo vivía en la Santa Juanita. Y nosotros 2 o 3 veces en la semana orábamos allí en ese cuartito. Venían algunos amigos míos y nos orábamos. Estábamos orando ahí.
Y de momento en el Espíritu, yo empecé a interceder por el hermano mío que ya falleció. Empecé a interceder por él. Y estuve un rato intercediendo por él hasta que tuve una nota, una paz. Cuando te viene la paz es que ya la cosa está planchada. El propósito del Espíritu en cuestión de la intercesión, ya eso está planchado. En ocasiones te viene risa. Puedes empezar a regocijarte en el Espíritu, a reírte. Eso quiere decir que tuviste la victoria en la oración. Hoy estaba orando por él. A los par de días tuve comunicación con él y le dije, mira, ¿cómo está la cosa? Porque estuve intercediendo por ti. Y le dije más o menos el día que estaba intercediendo por él. Y me dijo, ¿de verdad? Sí, estuve intercediendo por ti. ¿Qué pasó? Yo sabía que había pasado algo, no sé lo que era. Me dijo, si supieras que unos tipos mataron a una persona en Llorén. Y entonces vinieron hacia mí a matarme a mí también. Y si mataron a uno, que maten dos, no quiere decir nada. Pero él no se explica que después que lo estaban apuntando, decidieron no matarlo, se metieron ahí y se fueron. Y yo dije, fíjate para que tú veas. Lo que hizo cambiar de mente a esas personas que ya habían matado a uno, venían de matar a uno, y que no te mataran a ti, fue la intercesión. Para que ustedes vean lo importante de eso. Amén. Aparte de eso, eso lo puede librar usted de algún plan que Satanás venga en contra tuya, de algún peligro que pueda venir en contra tuya en el día, o que alguien esté planificando en tu contra. Como tú no sabes cómo pedir, tú no sabes lo que está pasando, pues orando en el Espíritu, pues entonces tú libras la batalla. Por eso es bien importante esta oración, por eso es que el diablo la ha escondido de la iglesia. La gente se cree que hablar en lengua solamente en el culto, brincar y saltar, y coger por toda la iglesia y brincar. No, eso tiene un propósito. Ese es el privilegio que tiene la iglesia, que no tenía ninguna persona en el Antiguo Testamento. Entonces Romanos 8. Usted va a encontrar que en ocasiones, cuando usted está orando en el Espíritu y gimiendo por una persona, si es enfermedad, usted puede sentir los mismos síntomas de esa persona. Usted puede sentir la angustia, el dolor, el miedo, el temor. Lo que esté pasando a esa persona, usted lo puede sentir. Y es bueno que usted lo identifique para que usted le pueda administrar a esa persona. Y asimismo se manifiestan también los dones del Espíritu cuando tú estás ministrando, que en ocasiones tú puedes tener, porque los dones todos se entrelazan, usted puede tener una visión. Ya una visión es el discernimiento de espíritu. Estás viendo en el mundo espiritual. Puedes ver, vamos a suponer, puedes ver un riñón, puedes ver un pulmón, puedes ver, tú sabes, cualquier cosa. Y cuando tú ves eso, pues ya tú sabes que si estás ministrando, pues puedes decir, ahora mismo veo tal cosa, alguien está padeciendo de esto. Y así empiezas a identificar hasta que vas desarrollando poco a poco. Amén. Algunas veces hay personas que dicen, fíjate, ven que pasa algo y dicen, fíjate, yo también como que había recibido eso. Sí, pero como no tienes experiencia, no lo manifestaste. Verso 26, verso que yo siempre le he ministrado. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Aquí está hablando que el Espíritu nos está ayudando en nuestra debilidad. Y yo no sé por qué pusieron esa palabra de debilidad, hubiesen puesto en
en lo que nosotros no podemos discernir, pero bueno. Y nuestra debilidad consiste en esto: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Quiere decir que Él nos ayuda intercediendo por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo pedir. Y como Él sabe la intención del Espíritu, pues te va a llevar a una oración que tú no comprendes, que tú no entiendes, pero es una oración perfecta porque es el Espíritu quien te está dirigiendo a ella. Por eso es que el diablo ha tratado de esconder esta oración. Usted no oye hablar de esto. Usted pone la televisión y alguna vez hablando estupideces en vez de estar enseñando bien las Escrituras. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Yo siempre subrayé esa palabra ayuda. En nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que esa oración es una oración perfecta. Porque es el Espíritu quien está guiando la oración. Y nosotros debemos depender, cuando no sabemos la situación, tenemos que depender de eso. Pero necesitamos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Porque una cosa es tú hacer algo sin tener conocimiento de lo que está pasando, y cuando tienes conocimiento, que tú sabes, estoy intercediendo por alguien, estoy intercediendo por esto. No comprendo nada, pero déjame fluir porque estoy y hasta incluso puede estar librando una batalla, librando a una persona, librándote a ti mismo. Algunas veces sacando a una persona de un problema, librándolo incluso de la muerte, como le estaba contando ahora mismo de mi hermano. Dios me puso a interceder por él, porque él estaba en peligro. Y un hijo tuyo, un nieto tuyo, alguien puede estar en un peligro eminente en un momento dado, y el Señor venga y te ponga a gemir por ello. Que a muchos le ha pasado, aún hasta haciendo cualquier cosa en la casa, hasta fregando. De momento viene el Espíritu y te pone a gemir por una persona. Tú no sabes lo que está pasando, pero debes fluir. Amén. Hay veces que incluso hasta tu sueño es interrumpido para que te pongas a interceder por alguien. Te viene a la mente ora. Te viene tal vez el nombre de la persona. No digas, tengo mucho sueño. Ay, mañana, ay, Señor, haz algo ahí. No, mejor levántate y ora. Es mejor que te levantes y ores para que el Señor te siga usando en eso. Porque si no haces nada, pues buscaré a otro que interceda. Ok. Más el verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Ahora pregunto, especialmente para aquellos que ven la grabación y que me están viendo. Si Dios, por medio del Espíritu, intercede conforme a su voluntad, ¿qué podemos creer? ¿Que esa oración va a ser efectiva o no va a ser efectiva? Va a ser efectiva. Quiere decir que esa oración va a traer buenos resultados. Obrará para nuestro bien. Porque eso es lo que viene ahora. Y este verso lo han sacado del contexto para establecer de que todo obra para bien. Esa es la estupidez y la mentira más grande que se le ha metido a la iglesia. No todo obra para bien. Sí, pero eso lo dice la Biblia. No, la Biblia tú puedes coger cualquier verso y decir que la Biblia dice. Una cosa es que esté en su contexto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan
a bien. Ahora, ¿cuáles son esas todas las cosas que ayudan a bien? Todas las cosas que el Espíritu pide por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Y si yo estoy orando en el Espíritu, tengo que tener la conciencia de que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que yo pida conforme a la voluntad de Dios va a ser para mi beneficio. Obrará para mi beneficio. Hay una versión que dice, todo lo que Dios dispone obrará para tu bien. Pero Dios es que va a disponer por medio de la intercesión. Amén. Decir que un cáncer obra para bien, eso es la estupidez más grande y eso se lo hemos sembrado a la iglesia. Hermano, todo obra para bien. Ay, hermano, ay, pastor, mi esposo me es infiel, todo obra para bien. Mi hijo está enfermo de muerte, todo obra para bien. ¿Quién dijo eso? Jesús nunca le dijo eso a nadie. Si fuera así, Jesús, por lo menos a alguien le hubiese dicho, eso obra para bien, quédate así. Y gente creyendo eso, yo lo he tenido por todos estos años que tengo de pastor, mucha gente que yo he conocido creyendo esa bobería, esa escritura sacada de contexto, se han muerto antes de tiempo. Dicho sea de paso, el hecho de que una persona muera no quiere decir que se le cumplió el tiempo. Hay gente que muere antes de tiempo. Porque tus días pueden ser alargados o tus días pueden ser. Porque si Dios tuviese un día específico, porque el día que tú te vas a morir tal fecha y tal eso, pues entonces la Escritura se contradice porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Quiere decir que eso también depende de nosotros. Por ejemplo, si un cristiano no se cuida, come cosas que le hace daño, se está matando a sí mismo. Dios no tiene culpa. Dios te enseña que te cuides, que cuides el templo, pero si tú no lo haces. Dicho sea de paso, ningún cristiano tiene que morir enfermo. Yo oí un pastor que decía, no, porque de algo uno tiene que morir. No, de algo no. Tú puedes morir de vejez, acostarte e irte con el Señor, como mucha gente ha hecho. Se han acostado a dormir y se han ido. Aquí no dice, Dios diseñó la enfermedad para la muerte de sus santos. Eso no hay escritura que diga eso. Pero eso es lo que nos enseña. De algo tenemos que morir. No te puedes morir de vejez. Y puedes morir hasta en buena salud. Hay personas que, ha habido testimonio de personas que Dios le ha dicho, te vengo a buscar. Y ellos, esta noche el Señor me va a venir a buscar. Se han acostado y se han ido. No necesariamente porque tenían una enfermedad. Pero lamentablemente así que condicionan a las personas. Cuando tú crees que todo obra para bien, entonces ¿por qué cuando se enferma la gente va al doctor? Quédate así para que obre para bien. Que te quiten la casa, que tu casa te coja fuego, eso, que te maten un ser querido, eso obra para bien. Eso nada más cabe en mente religiosa. Yo sé que eso tratan la gente de darle eso como consuelo a las personas cuando no tienen una respuesta al problema de las personas. Es más fácil decirle eso. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, pero mire, mi esposo me está haciendo infiel, todo obra para bien. Qué bonito, qué bonito. Pero esa es una escritura, mira, si uno de los peligros más grandes es estudiar las escrituras y sacar escrituras de su contexto histórico, de su contexto cultural. Usted no oye a la gente discutiendo de que si la mujer no use pantalones, traje de hombre, pues un verso que sacan de Deuteronomio 22, verso 5, cosa que no tiene que ver nada. En aquel tiempo no se usaban pantalones, ni el hombre ni la mujer. Los dos usaban bata,
Y ellos se distinguían sus vestimentas mayormente por los colores. Entonces tú ves gente con doctrina hasta mandando a la gente al infierno, ¿no? Que si la mujer usa pantalones se va al infierno. ¿Dónde dice eso? Igual que las prendas. Que si las mujeres usan oro, que se van para el infierno. ¿Quién dijo eso? Si Pedro dice que cojamos como ejemplo a Sara, y Sara usaba prenda, y le envió prenda a su futura yerna. Y las hebreas usaban prenda, usaban hasta zarcillos en la nariz. Que en una ocasión Dios, esto encuentra en Isaías que el Señor, para castigarla, dijo que le iba a quitar toda su hermosura. Y le quitó las diademas, supuestamente, y todo lo que las hacía ver bonitas. Le dije, en vez de pelo largo, te voy a raspar la cabeza. En vez de perfume, te voy a dar hediondé. Pero era porque ellas eran altivas y orgullosas, ¿no? Fue para castigarlas, no para santificarlas. Pero ¿cuántas personas han hecho interpretación de la Biblia y han enviado tantas y tanta gente al mundo con esos fanatismos, que son todas cosas fuera de su contexto histórico y cultural? Acá rato veo yo a algunos diciendo, la mujer no puede predicar, porque Pablo dijo que la mujer calle en la congregación. Y no se van al momento histórico. Una de las cosas que tenemos que comprender en los tiempos de Jesús, la mujer no valía nada. Es más, cuando a un judío le nació una mujer, era una gran decepción. Por eso es que usted ve los talibanes cómo abusan de las mujeres. La ven como si fueran una esclava, como si fueran inferior. En Jesús no hay varón ni hembra, todos somos uno en Cristo. La mujer cae en la congregación y por eso no puede ministrar. Hay mujeres que ministran mucho más que todos esos hombres muertos, esos que se pasan haciendo videos de que la mujer no puede predicar. Estamos en mujeres más ungidas que ellos. Los otros días yo vi criticando a Miguel Núñez, a una dominicana que canta muy bonito, que ella tiene un disco que dice de atar y desatar, yo no sé. ¿Cómo se llama? Nancy Mansi, criticándola. Entonces pone un pedacito de video de ella. Y le voy a decir una cosa, cuando puse ese pedacito de video, la unción se sentía bien tremenda. Porque ella estaba hablando de atar y desatar. Y hay mucha gente que le han hecho coro a todo eso. La palabra dice bien claro que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y declarar es decir lo mismo que Dios dice. Que hayan personas que lo han llevado a ciertos extremos, esos son otros 20 pesos. Pero declarar es decir lo mismo que Dios dice. Eso no es usurpar la soberanía de Dios. Pero hay gente ignorante que se dan ya por lo que dicen algunos que se creen teólogos, que son unos teólogos fríos que no sirven para nada. Que nada más lo que tienen es el conocimiento vano en la cabeza. Que no creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en nada. Declarar y confesar. Confesar no es solamente confesar pecado, es confesar que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Confesar lo que tú eres en Cristo. Eso es confesar. Ahora, que otras personas usen eso erróneamente, esos son otros 20 pesos. Era como decía mi pastor, no podemos botar juntamente el agua sucia con el bebé. Botamos más que el agua sucia, pero nos quedamos con el bebé.
Una vez uno en el correo me dijo, porque hermano, porque por ahí hay mucha doctrina nueva, eso de declarar. Y yo le dije, ven acá, ¿qué tú comprendes por declarar? No es eso que dice la gente, que yo declaro esto, yo declaro lo otro. Y yo le dije, declarar es decir algo de algo que tú crees, ¿verdad? Entonces lo fui llevando. Tú me vas a decir a mí que yo declarar lo que Dios dice ¿está mal? Decir lo mismo que Dios dice en su palabra. No me sabía responder. Ahora, escúcheme en esto bien claro. El hecho de que tú declares la palabra sobre una persona no quiere decir que eso se va a dar si la persona no cree. Porque de ahí es donde se agarran. Mira, estaban declarando esto y no se dio. Porque así lo vi yo en un muchacho que cantaba que murió de cáncer. Que mucha gente con su buena voluntad declararon sanidad sobre él, pero tú no puedes declarar algo sobre una persona que la persona no crea eso. Es perder tu tiempo. Tú declaras para ti. Habla lo mismo que Dios dice. Por ejemplo, si de momento a mí me ataca una enfermedad, pues yo empiezo a declarar que estoy sano. En el nombre de Jesús yo declaro que estoy sano. Que por sus llagas yo fui sanado. Estoy declarando la palabra, estoy hablando la palabra. Ahora, lo que yo declaro para mí no tiene efectividad para otros si otros no están de acuerdo conmigo. Entonces yo averigüé lo que el muchacho creía y él creía un montón de cosas erróneas. Él creía que eso era un propósito de Dios, que eso era un proceso de Dios y entonces tú no puedes creer que es un proceso de Dios y creer por sanidad. Porque estás diciendo de que Dios te trajo la enfermedad, aunque no lo digas así de esa manera. Porque si yo digo tengo cáncer y Dios ha permitido esto, porque Dios me está procesando, porque estoy diciendo que Dios me trajo el cáncer. Y por otro lado quiero decir, pero yo me declaro sano, pero hello, tú te estás contradiciendo a ti mismo. Tú no puedes pensar que Dios te trajo una enfermedad, entonces creer que Dios te la va a quitar. Y eso es lo que ellos creen. O te la trajo o viene para quitártela, una de las dos. Pero lamentablemente eso era lo que creía la persona y creen esa manera de que todo obra, si Dios lo permitió, todo obra para bien. Todo tiene un propósito. Eso es otra. Sí, todo tiene un propósito. O de fastidiarte o de ayudarte. Hay que ver de dónde viene el propósito. Toda buena dádiva viene de parte de Dios. Dios no me va a enviar nunca una enfermedad. Lo que Él puso en Jesús no me lo va a poner a mí. Lo que Jesús llevó en la cruz, en su propio cuerpo, todas nuestras, que por sus llagas yo fui sanado, Él no me lo va a poner a mí. Igual que si Él llevó mis pecados, Él no me va a hacer pecar. Señor, ¿por qué me permitiste hacer eso? No, tú decidiste hacer eso. Como la mujer esa, ¿por qué Señor? ¿Por qué me permitiste que yo me casara con esa persona? Me salió un limón. Bueno, porque eso fue lo que tú escogiste. Ni tan siquiera consultaste conmigo. Hello. Amén. Esa es la verdad. Porque estábamos hablando de la oración en el Espíritu. Si tú quieres hacer una oración conforme a la voluntad de Dios y una oración perfecta, acuérdate siempre que la oración más efectiva, cuando tú no sabes qué hacer ni cómo orar, es orar en otras lenguas. Porque estás orando en el Espíritu. Tu Espíritu ora. Amén. Se me acabó el tiempo, me pasé por 5 minutos y espero que haya sido de bendición para ustedes. Seguiremos informando. Porque también tenemos que coger la oración de acuerdo, que algunas veces hay personas que creen que están de acuerdo y no están de acuerdo. Si tú le vas a decir a una persona, ponte de acuerdo conmigo, oren en ese momento los dos.
Y no rompan después el acuerdo. Porque ese es el problema. Yo me pongo de acuerdo con alguien, vamos a orar, los dos vamos a creer por esto, y cuando terminamos de orar, como el problema tal vez es mío y no es tuyo, tú vienes por ahí, sales por ahí, hablando del problema. Pues entonces no recibiste conmigo, no te pusiste de acuerdo conmigo. Amén. Bueno, nos despedimos de aquellos que nos están viendo en su casa. Ya se nos termina el tiempo, espero que haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos el próximo jueves y el domingo por la mañana. Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Es triste pensar que teniendo un Dios dueño de toda la tierra, el oro, la plata y las riquezas del universo, quiera que sus hijos vivan pobres, enfermos y destruidos. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nos deja este dicho que la falta de conocimiento nos llevará a la destrucción. Este libro, escrito por el pastor Pedro Cotto, te ofrece un estudio de las Escrituras que te transformará tu manera de pensar y comprenderá que Dios desea para ti una vida en abundancia. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.